La segunda bebida más consumida en todo el mundo, justo por detrás del agua, es el café. De hecho, en España, más de 22 millones de personas toman café a diario. Pero ¿por qué tomamos café? ¿Es por su olor? ¿Es por su sabor? ¿Es porque sabemos que tiene una gran cantidad de antioxidantes? Seamos realistas, la mayoría tomamos café justo por esa sustancia que nos mantiene espabilados, que es la cafeína. ¿Quién no ha dicho alguna vez esa frase de necesito un café para ser persona? Y es que la mayoría de nosotros utilizamos ese café para mantenernos con más foco, con más energía, más concentrados en actividades como por ejemplo nuestro trabajo, el ejercicio, nuestro entrenamiento o los estudios. Lo que ocurre es que en los últimos años le ha salido una fuerte competencia al café. Estamos hablando de las bebidas energéticas. Ambos comparten esa sustancia en común, la cafeína, así que para saber qué opción es mejor, lo primero que tenemos que entender es qué es la cafeína. Para saber qué opción es mejor, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es la cafeína y cómo nos afecta, sobre todo en aquello que nos interesa, nuestro trabajo, el rendimiento deportivo y los estudios. Lo que tienes que entender es que la cafeína, una vez se introduce en nuestro cuerpo, lo que hace es taponar los receptores de adenosina. La adenosina, en color azul, es una molécula que se encarga principalmente de proporcionarnos el sueño. Está relacionada principalmente con el sueño. Lo que ocurre es que si la cafeína lo que hace es taponar esos receptores de adenosina, lo que sucede es que nos mantendremos más despiertos, más alerta y nuestra sensación de fatiga disminuirá. Para que lo entendamos mejor, es como si tuviésemos un vaso que se va llenando a lo largo del día de adenosina y conforme va pasando el día, ese vaso se llena de adenosina hasta que acaba rebosando y al final del día tenemos sueños y acabamos por dormirnos. Lo que ocurre es que cuando nosotros vamos llenando ese vaso de adenosina, pero también le damos cafeína, este vaso tarda más en llenarse y por lo tanto, a lo largo de las horas del día, nuestra percepción de cansancio y de sueño es mucho menor. Desde este punto comienza un desencadenado de procesos que afectan, por ejemplo, a nivel muscular, aumentando el reclutamiento de unidades motoras, aumentando la activación de fibras musculares, aumentando la activación muscular de todo el cuerpo. A nivel del sistema nervioso nos produce menor sensación de fatiga, menor sensación de dolor asociada al ejercicio, nos provoca que podemos estar más enfocados, mucho más concentrados, tener mayor claridad mental. También a nivel cardiovascular aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el riego sanguíneo, nos sentimos más agitados. Y con respecto a la pérdida de grasa, la cafeína también afecta a los sistemas energéticos, aumentando el metabolismo, aumentando la termogénesis. Por ejemplo, se incrementa la lipólisis, que es el mecanismo por el cual la grasa es transformada en energía. Y esto se da por el aumento de las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Teniendo en cuenta esto, parece que la cafeína es buena para el deporte, y así es. La cafeína mejora el rendimiento deportivo por esa mayor activación muscular, la reducción de la fatiga, reducción de la percepción de esfuerzo y por tanto nos permite aplicar más fuerza durante más tiempo. Esto sin duda es bueno para quien quiera aumentar la masa muscular, por ejemplo, en los glúteos o en cualquier otra parte del cuerpo, pero también para quien esté buscando perder grasa, ya que nos permitirá aguantar más tiempo haciendo ejercicio y nuestro cuerpo quemará más calorías simplemente existiendo por ese aumento del metabolismo. Pero si repasamos los efectos en los organismos, parece que la cafeína también es buena para el trabajo. Trabajos físicos se verán beneficiados por la cafeína, como hemos visto en el caso del ejercicio. Pero todas aquellas actividades más cognitivas, como por ejemplo estudiar, analizar los KPIs de tu empresa, marketing, finanzas, clientes, recursos humanos, tanto para preparar tu exposición para el TFG o para el TFM, como para estar concentrado en el análisis completo de tu empresa, parece que la cafeína nos va a dar ese impulso extra que todos en algún momento necesitamos. Pero a ver, tampoco te flipes y empieces ahora a tomar Red Bulls, Monster y cafés como si fuese agua en pleno desierto. Porque si te pasas, puedes experimentar efectos como alteración del ritmo cardíaco, taquicardias, nerviosismo, incremento del estrés y de la ansiedad, dificultades para conciliar el sueño o alteraciones en el propio sueño, te despiertas con más facilidad. Según la ciencia, la dosis segura es entre 3 y 6 miligramos por kilo de peso. Teniendo en cuenta que un Monster tiene 160 miligramos y una taza de café unos 90, 80, 90 miligramos, haz los cálculos con tu peso corporal. No obstante, la Organización Mundial de la Salud sitúa el límite máximo en 400 miligramos diarios para cualquier persona, lo que sería unas 4 o 5 tazas de café y unos 2 Monster. Lo primero que deberías tener en cuenta para saber cuánto café o bebidas energéticas tomar es tu genética. Tienes que entender que hay personas que son capaces de tomarse un café o un Red Bull o un Monster
y echarse a dormir. Sin embargo, hay personas que con una sola taza de café, con un Red Bull, con un medio Monster, ya sienten taquicardia, se sienten muy aceleradas, las manos les tiemblan, empiezan a tener incluso sensación de agobio, de estrés, de ansiedad. Así que este punto lo tienes que tener muy presente, mucho más que la dosis marcada por la ciencia de esos 3 a 6 miligramos. Porque independientemente de eso, si tú le haces caso solamente a esa dosis que marca la ciencia, podrías decir, bueno, pues voy a tomarme no más de esos 400 miligramos, pero luego darte cuenta de que con una sola taza de café ya te sientes súper inquieto, se ve afectado incluso tu sueño. Y recuerda que lo más importante de todo es tu descanso. Si el tomar estas sustancias, tanto el café como bebidas energéticas, afecta a tu descanso, afecta a tu sueño, afecta a cómo entras en el sueño, si te cuesta entrar a esa fase de sueño, o te altera la fase de sueño cuando ya estás dormido, te despiertas frecuentemente, entonces deberías reducir la cantidad de café o bebidas energéticas que tomas o anularlas por completo. Así que, ¿hay que tener en cuenta la dosis? Sí, pero lo más importante es entender cómo afecta la cafeína en tu cuerpo dependiendo de la genética. Por otro lado, no es lo mismo tomar 3 o 4 cafés o 2 Red Bull, 2 Monster a lo largo del día que tomarlos en una sola toma. Ingerir estas dosis de café o de Red Bull o de Monster en una sola dosis puede provocar que visites el hospital, a diferencia de si lo tomas repartido a lo largo del día. Otro punto importante es entender que podemos generar tolerancia a la cafeína. Eso básicamente lo que quiere decir es que cada vez vamos a ir necesitando más cafeína para sentir sus efectos. De hecho, una forma de la cual podemos beneficiarnos constantemente de la cafeína es hacerla por ciclos. Por ejemplo, si tú llevas 10-15 días tomando cafeína, pues haz una descarga de cafeína. Y si ves que al hacer una descarga de cafeína, de no tomar cafeína, te provoca dolores de cabeza, síndromes de abstinencia, lo que puedes hacer es una parada de cafeína progresiva. Por ejemplo, los 3 primeros días reduces todo lo que tomabas al 50%. Los siguientes 3 días lo reduces todo al 25% de lo que tomabas en total. Y los últimos días de ese descanso de cafeína, lo que haces es ya anular por completo la toma de cafeína. Esto puede ayudarte, pues eso, a evitar esas cefaleas, esos dolores de cabeza, ese síndrome de abstinencia. Y ahora bien, si tanto el café como las bebidas energéticas tienen cafeína, ¿cuál es mejor? Las bebidas energéticas como el Monster, además de cafeína, tienen agua carbonatada que les da ese toque pues, más efervescente, y aunque hay personas que mencionan haber sufrido daños en el esmalte dental por el excesivo consumo, porque a lo mejor hay personas pues, que lo toman todo el día y dicen que han sufrido daños en los dientes. Lo cierto es que no he encontrado evidencia de que eso sea así, pero tampoco de lo contrario, así que lo vamos a dejar entre paréntesis. Además, estas bebidas tienen una alta cantidad de azúcares. Por ejemplo, un solo Monster contiene todo el azúcar máximo que deberíamos consumir en un día. Es decir, que si tomamos un Monster ya no deberíamos ingerir ningún otro alimento que contuviese azúcares libres, como por ejemplo unos cereales. Y luego está el tema de los que son cero azúcares, ¿vale? Porque hay gente que me dice, no Manu, pero es que yo por ejemplo pues para entrenar o para estudiar o para el curro lo que hago es me tomo bebidas energéticas pero que son cero azúcares. Utilizo la cafeína, ¿vale? Que es lo que a mí me gusta, y el rollo efervescente, que también me gusta, pero son 0% azúcar. Lo que ocurre con estos productos es que usan edulcorantes y todavía no están muy claros sus efectos a largo plazo en la salud por su consumo continuado. Por otro lado, el café sí que tiene una amplísima evidencia científica y contiene, además de la cafeína, una gran cantidad de antioxidantes. Su cantidad de azúcar naturalmente presente es ridícula, es mínima, y no contiene edulcorantes, por lo que, en mi opinión, ganaría por goleada el café. ¿Pero te gustaría saber cómo podemos utilizar de forma estratégica cada opción? Tienes que entender que otro de los efectos de la cafeína es favorecer la resíntesis de glucógeno, algo que es súper interesante para recuperarnos de las intensas jornadas de entrenamiento o las intensas jornadas de trabajo. La ciencia nos dice que tomar cafeína con hidratos de carbono ayuda a la recuperación. En este caso parece que tiene sentido utilizar el Monster, Red Bull y demás, ya que tienen cafeína y azúcar. Pero esto también lo podemos conseguir, por ejemplo, con un café con miel. Tomar una de estas dos opciones justo antes, 30 minutos antes del entrenamiento, puede favorecer la recuperación intraentrenamiento y aumentar el rendimiento deportivo. Pero tomar esta combinación de cafeína más hidratos de carbono post-entrenamiento puede ayudarnos a esa recuperación justo post-entrenamiento. Otro truco que yo he utilizado en algunas ocasiones es, por ejemplo, si vas a entrenar por la tarde y tienes el lujo de poder echarte una siestecita,
puedes prepararte, por ejemplo, un café con miel y te lo tomas justo antes de echarte esa siesta. Al final, la cafeína va a empezar a hacer efecto en torno a los 20-30 minutos, la hora más o menos, pero en torno a los 30 minutos ya se empieza a notar los efectos. Pues yo lo que he utilizado a veces es, tomo ese café con miel, me voy a echar la siesta y justo cuando ya me estoy levantando de la siesta, cuando ya me empieza a hacer efecto también esa cafeína que me despierta, me espabila, aprovecho ese descanso que he tenido de la siesta más ese chute que me da la cafeína y la miel. Así que voy mucho más enchufado al entrenamiento y siento que rindo mucho más. Ojo, esto es algo que he probado yo y que a mí me va bien, así que puedes probarlo y comentarme qué tal te va en los comentarios. Y este truco de tomar café con miel antes de echarme la siesta lo utilizo también muchas veces cuando, por ejemplo, tengo muchísimo trabajo por la mañana y sé que por la tarde voy a continuar trabajando en otros proyectos o en el mismo proyecto. Lo utilizo hago ese descanso, me echo una mini siesta, tomo el café antes y así luego puedo entrar mucho más enchufado a ese nuevo trabajo y poder, no de igual forma, pero casi de igual forma, poder mantener ese mismo foco y concentración que tenía por la mañana. Otra forma estratégica de utilizar la cafeína, sea con café con miel o con alguna bebida energética, es para personas que tienen que estudiar muchísimo. Por ejemplo, si eres opositor, te estás preparando una oposición, te estás preparando un MIR, porque vas para médico, TFG, TFM, yo que sé, alguna prueba que requiere muchas horas de estudio, pues bueno, supongamos que tienes 4 ciclos de estudio de máximo foco diarios, 2 por la mañana, 2 por la tarde. Y supongamos que tienes buena higiene del sueño. Así que tú te levantas por la mañana con energía, sales a la calle, que te dé el sol, empieza a subir el cortisol y empiezas a tener mucha energía. Empieza tu primer ciclo de estudio. 2 horas, supongamos. 2 horas de máximo foco, no que estás difuso, máximo foco. Una vez paran esas 2 horas, te echas un rato en el sofá, en la cama, pero te tomas antes ese café. Haces un parón de media horita, más o menos, y te da tiempo a que tras esa media hora de descanso, de que te quedas medio así traspuesto y tal, aunque no te llegues a dormir por completo, pero te empieza a hacer efecto ese café, ese primer café. Entras en el segundo ciclo de estudio con ese toque, ese extra de sensación de energía, ¿vale? De más foco, más concentración. Después al mediodía haces un parón, pues para comer y demás, y si te vas a echar esa siesta por la tarde, justo después de comer, pues lo que haces es lo mismo. Incluyes ese café o esa bebida energética antes de echarte esa siesta y tras echarte esa siesta lo que vas a tener es esa sensación otra vez, pues bueno, como de estar renovado, de no tener tanta fatiga y es probable que te permita enfocar otros 2 ciclos de estudio máximo foco por la tarde. En cualquier caso, ya me dirás en los comentarios qué tal te va. Y por último, quiero recordarte que si sufres de estrés, si sufres de ansiedad, no tomes café, no tomes bebidas energéticas. ¿Por qué? Tú lo que necesitas es aflojar, relajar, disminuir la excitación que tiene tu sistema nervioso. Esto que te voy a contar ahora no lo he encontrado a nivel de estudios científicos, sino que es más evidencia clínica que yo he ido testando pues, con algunos alumnos y que me he dado cuenta de que esto sucede. Por ejemplo, en personas que ya tienen mucho estrés y ansiedad y que además tienen bruxismo, que muerden por las noches o que muerden por el día, sin darse cuenta, de manera no intencionada, lo que ocurre es que si toman café, si toman bebidas energéticas, por acción de esa cafeína, hay una relación de morder durante más tiempo, más fuerte, y al final tiene mucho sentido. Con lo que hemos dicho al principio, que la cafeína, una de las cosas que provoca en nuestro cuerpo, es la activación del sistema muscular. Activa los músculos sin que nosotros queramos. Se activan. Hay una mayor producción de catecolaminas, de noradrenalina, adrenalina, y eso produce un incremento de cortisol, lo que produce ese estrés, incremento de estrés en el cuerpo, y todo lo que tenga que ver con acción, tensión muscular, aumento de la frecuencia cardíaca, dilatación de las pupilas, ¿vale? Pues todo eso se ve incrementado. Así que no tomes café, no tomes bebidas energéticas si ya sufres de un alto nivel de estrés o de ansiedad. Y por supuesto, no mezcles cafeína junto con medicamentos relajantes o alcohol. Al final le estás dando una señal doble y opuesta al cuerpo. Le estás diciendo por un lado con la cafeína, actívate, ¿vale? Que se sienta pues con más foco, más concentrado, menos fatiga. Y por otro lado, si le estás dando una medicación que te sirve, por ejemplo, para relajarte, pues es que es una señal opuesta. Esto es como lo de estirar antes de hacer un entrenamiento intenso. Al final, si tú haces unos estiramientos, lo que vas a provocar, unos estiramientos estáticos y prolongados, lo que vas a provocar es que el músculo reciba la señal de relájate. Pero tú encima, acto seguido, tú lo que pretendes es que todos tus músculos entren en modo acción. Pues la señal es contradictoria. Así que igual que no estiraríamos de forma estática, prolongada, antes de hacer un entrenamiento intenso por esa señal
confusa, no tomes café o bebidas energéticas junto con medicamentos que lo que provocan es disminución de la frecuencia cardíaca, relajación del sistema nervioso, porque es una señal pues opuesta. Hemos visto el mecanismo por el cual la cafeína nos proporciona más energía, cómo afecta a nivel muscular, cognitivo, cardiovascular y cómo afecta en los sistemas energéticos en la pérdida de grasa, y vimos la importancia de la genética y cuáles son los efectos secundarios, y también nos dimos cuenta de que aunque el café lo recomiendo más, las bebidas energéticas también pueden utilizarse de forma estratégica. De todos modos, sé que es difícil utilizar la nutrición a tu favor y que muchos alimentos que parecen malos se pueden utilizar de forma estratégica para sacarle partido, y otros alimentos que parecen buenos realmente no deberíamos tomarlos. Si necesitas ayuda, puedes escribir al correo que te dejo en la descripción para ponerte en contacto con el equipo de nutrición. Y me encantará saber qué te ha parecido, que dejes tu buen like y que dejes tu comentario para saber cómo puedo seguir mejorando este contenido. Nos vemos en la próxima.